a seguir siendo igual. La otra novedad es que van a tener un requisito nuevo, que bueno, todavía, como es todo nuevo, está todo este, muy fresco todavía las modificaciones. La novedad es que van a tener que hacer por cada unidad un cuestionario teórico, que yo todavía no los tengo en el aula virtual, todavía no pueden entrar, pero ya supongo que para este fin de semana voy a prepararles, y bueno, toda la semana que viene vamos a empezar con esto. Por cada unidad van a tener que hacer un cuestionario teórico de unas preguntitas. Los cuestionarios van a ser obligatorios para poder regularizar la materia, pero más que nada la intención es que ustedes estudien con tiempo, ayudarlos a organizar los tiempos. Entonces va a ser un par de preguntas teóricas que ustedes van a poder responder, cada uno tiene que ser individual en teoría, ¿sí? Pero pueden hacerlo a libro abierto, tienen el tiempo, van a tener un tiempo, o sea, si bien el tiempo de entrega va a ser limitado, es decir, van a tener una semana o 2 semanas dependiendo del cuestionario, el tiempo de entrega va a ser limitado, pero el tiempo para responder las preguntas no, van a tener, no sé, 2 o 3 intentos. Entonces, bueno, si un día les parece les fue mal, bueno, tratan de ver qué pregunta les fue mal y tratan de hacer el otro día, ¿sí? Se pueden ayudar. La idea es que lo hagan solos, pero por ahí tienen una duda después de intentarlo y no están seguros por qué les salió mal, o bueno, pueden preguntar en clase. La idea principal es que de alguna manera empiecen estudiando el teórico con tiempo, ¿sí? Entonces se van a tener que poner, aunque sea con el apunte al lado de la compu, a hojear el apunte o la clase grabada, o donde quieran estudiar, ¿sí? O de su cuaderno. Cada unidad, una vez que, o sea, también durante las clases, porque vamos a dar la clase de cada unidad, no es que lo tienen que hacer anticipadamente, y el tiempo de entrega va a ser después de dada la clase. Responden y van a tener por lo menos 3 intentos. Si no aprobaron en la primera, en la segunda o en la tercera van a aprobar. Profe, muchos no están pudiendo entrar porque la cuenta de la UTN todavía no les valida el Zoom. Pero hay gente que está entrando como invitado. Pueden entrar con otro mail, ¿o no? Sí, con tu cuenta de Google, si pones el ID y la contraseña entras bien. Sí, a mí me parece, cuando entran así como dice la compañera, me parece que están como invitados, o sea, me parece que para la fecha del parcial tendrían que sí o sí entrar con el mail de la UTN, pero para las clases no hay problema, ¿sí? Puedan entrar con otro mail, siempre y cuando, por favor, que aparezca en el nombre, apellido y legajo, así los puedo identificar, pero nada más, ¿sí? Si por ahí les queda cómodo entrar con el Gmail, yo no tengo problema. Voy a leer el chat, a ver cuál es el... Sí, subo las clases grabadas, me voy a tardar un poquito, o sea, voy a tratar de hoy subir la clase. La de ayer es como que fue muy rápido, a lo mejor no hace falta, pero la de hoy la voy a tratar de subir esta noche. Por ahí me puedo llegar a tardar alguna vez, pero en lo posible voy a tratar de cada noche. Estoy haciendo tiempo, chicos, porque todavía hay gente que se sigue uniendo, ¿sí? Entonces, por eso no arranco. Me pregunta Zoe si sería como un resumen de cada unidad. No, no sería un resumen de cada unidad. Sería un cuestionario con algunas preguntas de la unidad al azar, ¿sí? No es un resumen, o sea, si son, a lo mejor son 5 preguntas y no se puede resumir una unidad en 5 preguntas, ¿sí? Pero son aleatorias, entonces ustedes van a tener que, buscar o saberlo, se supone que tendrían que estudiar cada vez que termina una unidad, tendrían que estar estudiando la unidad. Entonces, en realidad, las preguntas, si a ustedes les sirve para autoevaluarse,
se supone que están estudiando, deberían hacer el intento ustedes con su propio conocimiento y resolverlo, ¿sí? Eso sería lo ideal. Si ustedes logran hacer eso, dicen, bueno, vengo de 10. Pero supongamos que en el caso que diga, bueno, la verdad que esta unidad no tuve tiempo de estudiarla mucho, sé algunas preguntas las sé, pero otras no supe, bueno, agarran el apunte de última y lo hacen y dicen, esta pregunta no la sé, bueno, la buscan en el apunte, pero algo van aprendiendo en todo caso, ¿sí? La pregunta es si es con nota, sí, es con nota, pero la nota es de autoevaluativa. Lo que es obligatorio es que entreguen aprobado el cuestionario, ¿sí? Esté entregado y aprobado. O antes de 3 intentos, no es tan difícil porque lo van a aprobar. O sea, digamos, el que quiere lo aprueba. Es cuestión de decir, bueno, cuál fallé, me fijo y la escribo bien, ¿sí? En principio la idea no es que con esa nota vayan a tener una nota más o menos en el examen. Simplemente es un requisito cumplir. ¿Sí? Ustedes tienen que entregar los cuestionarios en tiempo y en forma, bien con cada respuesta correcta. O sí, bueno, si de repente les queda una respuesta mal, bueno, lo charlamos, pero en teoría tendrían que tener todas las respuestas correctas, las pueden buscar en el apunte, o sea que no habría razón para que no lo resolvieran, ¿sí? Es simplemente estudiar como deberían estar estudiando. Supuestamente lo ideal es que si van estudiando se lo podrían resolver sin el apunte, ¿sí? Las preguntas de los cuestionarios serían similares a las preguntas que nos pueden aparecer en el parcial. Sí, podría ser, pero no es una cuestión de simulacro. El parcial va a ser presencial y va a ser desarrollo, o sea, no son tampoco simulacros de parcial ni nada por el estilo. Es un requisito que se implemente la cátedra a partir de este año. ¿Sí? Y la idea es que estudien, que ojeen, asegurarse de que están ojeando el apunte al menos, ¿sí? Y para los que vienen estudiando, que yo sé que hay gente muy cumplidora y que estudia, les va a servir para autoevaluarse. Que bueno, no voy a mirar el apunte nada a ver si realmente sé responder. Bueno, de 5 respondí 4, estoy de 10. Respondí 1 y bueno, y creí que sabía. Muchas veces, muy frecuente en primer año, que no solamente que a veces hay gente más estudiosa que otra y todo ese estilo de la disciplina y todo lo que siempre hablamos, sino que también en primer año de la universidad a veces creen que saben, eso les aseguro que les pasa, creen que saben algo porque en el momento más o menos lo entendieron y se creen que se lo van a acordar, y en el momento de la pregunta les agarra la confusión, se dan cuenta que no lo sabían tan bien. Entonces les sirve también para eso. Bien, igual los cuestionarios todavía no los armé, los voy a armar, ya les voy a dar todo eso la semana que viene, lo vamos a estar haciendo, ¿sí? Vamos a hacer 2 cuestionarios juntos, ya vamos a ver cómo nos organizamos. Porque les explico, no fue porque realmente se decidió hace muy poquito, ¿sí? No hubo tiempo de armar nada. O sea, para otros años estará más aceitada la cuestión. Todavía no decidí si es en horario de clase. No. Si quieren, le podemos dedicar en alguna clase si sobra tiempo, de decir, bueno, entren en el cuestionario ahora, si quieren lo hacemos, pero no necesariamente. El que una clase, por ejemplo, faltó, lo puede hacer después, o va a quedar abierto por lo menos una semana cada cuestionario, entonces lo pueden hacer en otro momento. Lo importante es que esté entregado, tendrán una semana para entregarlo, ¿sí? En el momento que puedan, porque la mayoría de ustedes, bueno, esta hora, la mayoría quizás no trabaje o trabaje pocas horas, pero a la noche, por ejemplo, es muy común gente que trabaja todos los días y por ahí tiene tiempo de hacer cuestionario el fin de semana, ¿sí? Porque no tiene tiempo, sale del trabajo y va directo a la clase. Entonces, bueno, está pensado para que todo el mundo lo pueda hacer, no es que tenga que ser un horario específico. Si quieren, le damos unos minutos en la clase, cuando haya tiempo, pero el cuestionario va a estar abierto una semana. No, yo no modifico el apunte. El apunte puede ser modificado, eso es lo que quise decir. El apunte, el que dice Claudio Verazategui, lo modifica Claudio Verazategui. Si hay una modificación, será en la primera hoja, porque con estas novedades hay versiones, por ahí puede haber una modificación en la primera hoja que habla de las condiciones de la cátedra. ¿Sí? Por ejemplo, en el apunte
en que yo le estoy entregando de VRCTI no dice esto de los cuestionarios. Que posiblemente después les dé otro, pero el único cambio que va a hacer ahí en las condiciones de la cátedra, a lo mejor agrega esto de los cuestionarios que estoy diciendo ahora, ¿sí? Eso es lo único, si no el resto del apunte sería lo mismo. Luego, eso, el de VRCTI, si quieren lo imprimen, no hay problema, porque lo que cambiaría sería una hoja, ¿sí? Si cambia algo. Pero lo que es, tienen el apunte por un lado y tienen el material que yo de clase. Esas las voy subiendo y las van imprimiendo en lo posible. Y creo inclusive que sería más importante que impriman eso antes que el apunte, porque el apunte de última lo pueden ir revisando por online. En cambio, me gustaría, me parece a mí como un consejo, ustedes, esto es la universidad, ustedes lo que no es obligatorio, lo se manejan como quieren, ¿sí? Pero yo sugiero que impriman sí las diapositivas de la clase, así les sirve de carpeta directamente sobre la diapositiva, van haciendo las anotaciones que hablamos en clase, ¿sí? Bien, entonces vamos a arrancar con la unidad 1, vamos a ver de nuevo bien. Yo voy a tratar de ir rápido la primera parte, porque ya vieron en práctico y todo, pero si me quieren detener, me detienen, si quieren que vayamos más rápido, me van diciendo. Y participen, yo los animo a que participen. Va a ser más agradable para mí, para ustedes, participar en clases. Claro que participar en clase es también, por ahí hay que leer algo, ver el videito antes, hacer alguna. Bien, clase de vectores. Entonces, unidad 1, primero, ustedes saben, los vectores que ustedes estudiaron a lo mejor en la secundaria o en el ingreso de acá de la UTN, vieron algo en la aplicación de física, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver para arrancar la materia es repasar un poco el concepto que ustedes ya vienen con previamente de secundario o del ingreso. Sin embargo, la materia es más que eso, ¿sí? Para después del primer parcial, para el segundo parcial vamos a ver que vectores no es solamente el vector típico que utilizamos en física, sino que se amplía el concepto de vector a otros objetos matemáticos. Pero primero arrancamos así. Lo que es en costumbres, lo primero que se ve de vectores, en vectores como la aplicación física, se habla de un segmento dirigido con módulo, dirección y sentido. El módulo entonces es la longitud del vector, la dirección está dada por el ángulo, ¿sí? con el eje de las abscisas, y el sentido es el punta de flecha, ¿sí? Cuál es el inicio y el final de mi vector. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguien quiere aportar algo respecto a eso? No, profe. No, por ahora no, profe. Gonzalo dice que no tuvieron prácticos, y me dijeron que sí recién. ¿Tuvieron ayer? Sí, tuvimos ayer práctico con Valeria. Claro. Bueno, Gonzalo está perdido, dice que no tuvo práctico. Sí tuvieron práctico, Gonzalo. Ayer estuvieron. Duda de la veracidad de Bianca. Gonzalo, no sé, desconozco la identidad de Gonzalo, pero está dudando de la veracidad de Bianca. No sé, alguien Sí, que apoye profe, a Bianca. tuvimos clase ayer de práctico y todo. Me parece que hubo una clase femenina y un faltante. No, sí hubo práctico ayer. Sí tuvimos. Muy bien, muy bien. Está, gente que apoya. Ahora decía la parte masculina. Femenina, masculina, ya no se usa más. Es antiguo.
Pero bueno. Gonzalo, entonces, ustedes tienen un grupo de WhatsApp. Sí. Bueno, Gonzalo, ¿tenés el grupo? Porque me parece que estás quedando fuera de las clases, algo está pasando. Bueno, sí está. Bueno, para la próxima le pasan el ID de la clase de práctica. Está en la descripción del grupo. Ah, buenísimo. Bueno. Bien, los vectores, bueno, tenemos una clasificación, podemos ver lo del apunte, pero lo importante de acá es que en la materia, en toda la materia vamos a ver todo el cuatrimestre vectores libres. ¿Sí? En nuestra materia los vectores son libres, es decir, que como dice la definición, se desplazan paralelamente a su recta de acción. ¿Qué es esto importante? Lo importante es que acá ven ustedes 3 vectores en la imagen, ¿sí? A, B y C. Fíjense que los 3 vectores, les puedo asegurar, porque yo lo hice, los 3 vectores tendrían la misma longitud, o sea, tienen el mismo módulo. Dijimos que las características que buscábamos hasta ahora eran módulo, dirección y sentido. El módulo es exactamente el mismo, acá para A, para B y C. El sentido es el mismo, ven que todos están apuntando para el mismo lado. Y la dirección, díganme ustedes, ¿la misma para A, B y C? Sí. Sí. No, porque, o sea, en un eje deberían, o sea, tienen diferentes ángulos. No, tienen el mismo ángulo. No, es el mismo. El mismo ángulo, pero no comparten la misma reacción. Tienen Recta de acción. Tienen el mismo sentido, pero distinta dirección. No, porque son paralelas. Son paralelas. Claro, no son tienen la misma paralelas. dirección. Ser paralelas tienen el mismo sentido. Así me gustan las clases, ¿ven? Que se peleen entre ustedes. Me encanta porque entonces no soy yo la mala, sino que ustedes se pueden. Ni siquiera ustedes están de acuerdo. Pero bueno, acá escuché varias versiones. Está bueno que digan las cosas, así lo digan bien o lo digan mal, está bueno que participen, porque solamente así se puede aprender, ¿sí? Bueno, en el chat también participaron. Bueno, me toca a mí, como para eso estoy, ¿no? Para orientarlos a ustedes. ¿Qué pasa? Como algunos dijeron, estos vectores serían paralelos. O sea, hay una confusión acá entre lo que es dirección y recta de acción. Entonces, recta de acción, ahí tienen razón que la recta de acción es distinta, pero la dirección es el ángulo. ¿Sí? Entonces, ahí no hay que confundir. La recta de acción, sí, tienen diferentes rectas de acción, porque acá tengo una, dos, ¿sí? Cada uno está en su recta, pero la dirección es el ángulo. ¿Sí? Entonces, el ángulo con la abscisa o con un eje de una abscisa, el ángulo es el mismo. Por lo tanto, tienen la misma dirección. Todos los que dijeron misma dirección estaban en lo correcto. Y los que no dijeron eso, los que decían que no tenían la misma dirección, es porque posiblemente estaban confundiendo dirección con recta de acción. ¿Sí? En esta materia, lo que nos importa de los vectores, por lo menos en esta primera parte de la materia, lo que nos importa es la dirección, que les dije recién, módulo, dirección y sentido. La recta de acción no es algo que nos vamos a estar fijando porque en este caso estos 3 vectores tienen diferentes rectas de acción, pero no interesa. Son vectores libres, no me interesa, porque estos 3 vectores los considero, en esta materia, los considero iguales. A es igual a B igual a C. Puedo decir que son paralelos, pero también puedo decir que son equivalentes, son iguales. No hay diferencia, porque nosotros vamos a usar las componentes, todo el tiempo vamos a hablar de componentes de los vectores, y estos componentes, tanto de A, de B, de C, son indistinguibles. No puedo diferenciar entre A, B y C, es lo mismo, ¿sí? Entonces son lo mismo vector. Por lo tanto, por eso es que se aclara al principio que en una materia vamos a ver vectores libres. Vectores que no nos interesa, por ejemplo, el punto de aplicación. Vemos que A y B, por ejemplo, tienen diferentes puntos de aplicación. Eso sería fundamental, por ejemplo, para un caso de resolver un problema de física,
nos importa el punto de aplicación. No es lo mismo hacer una fuerza desde un costado que desde arriba, que desde abajo. Sí, puede ser la misma fuerza, pero depende de dónde la aplique, el efecto que voy a producir. Puede ser un torque, puede que no, ¿sí? Entonces, en otras materias, por ejemplo, nos puede ser muy importante el punto de aplicación. Pero en esta materia no. Los vectores son libres, entonces A, B y C son iguales. Vamos a trabajar analíticamente con ellos, con los componentes, y por lo tanto, estos vectores tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, tienen el mismo módulo, son iguales, son equivalentes, en realidad. ¿Sí? Por eso son libres. No importa el punto de aplicación, no importa que tengan diferentes vectores de acción. Estos tres vectores tienen el mismo módulo, misma dirección, mismo sentido, son equivalentes. Dice acá en la definición, se desplazan paralelamente a su vector de acción. ¿Qué quiere decir? Que yo B lo puedo poner en el lugar de A o en el lugar de C, y lo puedo desplazar en otro vector de acción, y es lo mismo, ¿sí? Eso más o menos quiere decir. Bien. Salvando ese punto, ¿qué pasa? Como al principio de la materia, estamos trabajando, estamos aprendiendo a poquito, avanzando desde conceptos, preconceptos que vienen trayendo de la secundaria o del ingreso, y vamos avanzando y ampliando esos conceptos. No es que deja de ser válido lo que vieron ustedes antes, no deja de ser válido, pero se va ampliando todos los conceptos. Como partimos de esa base, la primera unidad, lo primero que vieron ayer seguramente con Valeria, son vectores donde tenían punto inicial y punto final. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero si tengo un punto inicial, entonces sí importa el punto de aplicación. Eso a los fines didácticos de iniciar la materia, pero cuando nosotros trabajamos en el álgebra, sí, nos pueden dar un punto inicial y un punto final. Pero ¿qué hacemos con eso? Sacamos las componentes y después trabajamos solamente con las componentes. Cuando uno trabaja con las componentes, ya no importa el punto de aplicación, porque entonces uno se deshace, punto inicial, punto final, hizo la resta y uno trabaja directamente con las componentes, ¿sí? Entonces, después todo el resto que uno calcula, lo calcula a través de las componentes y ya es indistinto dónde fue el punto de aplicación, ¿sí? Se trabaja, es abstracto, es analítico. Bien, componentes de un vector, entonces. ¿Qué son las componentes de un vector? ¿Quién se anima? Las componentes son AX, AI y bueno, y AI. Las Pero componentes son proyecciones del vector sobre los ejes. Exactamente, sí. Bien, bien. Gracias, Sofía, gracias, Agustín. Son proyecciones sobre los ejes. Entonces, primero empezamos a aprenderlo en el plano porque es más sencillo. Algo dije ayer, ¿sí? Entonces, suponemos que tenemos una imagen. Acuérdense que todo esto que vemos en álgebra es abstracción matemática. El vector en sí mismo, en realidad no existe, no hay vectores volando en la vida real. Son abstracciones matemáticas, uno los tiene acá y los plasma en una gráfica. El vector está, en este caso, en un plano. Entonces yo puedo imaginar como si hubiese una lámpara con rayos bien perpendiculares a cada uno de los ejes, al eje X, al eje Y, y la sombra que proyectaría ese vector sobre el eje sería la componente. Por eso son las proyecciones sobre los ejes. Entonces, en el plano es muy fácil ver, porque es fácil imaginar que la proyección de este vector sobre el eje X y es AX. La proyección de este vector sobre el eje Y y es AI. Es muy fácil de visualizar, por eso arranco por acá, por lo de plano, pero luego las componentes y las conclusiones que sacamos las podemos trasladar al espacio, o sea, a un espacio tridimensional. Eso por ahora. Después del primer parcial, vamos a trasladar los conceptos directamente a dimensiones que no podemos graficar, ¿sí? A RN. Eso después del primer parcial, ¿sí? Entonces vamos así como escalonando el conocimiento. Y bueno, por ahora es fácil. Lo vemos acá, proyectamos, que son las sombras. Entonces, como son las sombras la sombra correspondiente del vector sobre cada uno de los ejes, tenemos que como sombra es un segmento, una longitud dada. Por eso
el vector A tiene la barrita arriba, que implica que es un vector, y en cambio las componentes van sin barra, porque son componentes, son segmentos, no son segmentos dirigidos, son segmentos. Simplemente haciendo coordenada final menos coordenada inicial. Y así calculamos analíticamente. Y así obtenemos las componentes del vector. Ay, chicos, no me avisaron, no estoy grabando. ¿O sí? Sí, sí estoy grabando. Bien. Vamos a ver, vector, el módulo de un vector en R2 también es facilísimo porque lo ven por Pitágoras. Si trasladamos esos segmentos y los colocamos, digamos, justo en los extremos del vector, triángulo y rectángulo, Pitágoras, conocen el secundario, facilísimo. Luego los versores son vectores unitarios, es decir, módulo 1, y tenemos versores bien conocidos para los ejes, por ejemplo, el eje X y el eje Y, el versor I barra, el versor J barra, el versor I corresponde a las componentes 1, 0, por lo tanto es obviamente el módulo unitario. Pero ¿qué tiene este versor? Además de ser módulo unitario, tiene la dirección del eje X y tiene el sentido positivo del eje X. Y J es un versor, eso es un vector unitario, pero que tiene la dirección del eje Y y tiene el sentido positivo del eje Y, y es de componente 0, 1. A eso le llamamos. Vamos a trabajar con esto todo el cuatrimestre. La expresión cartesiana, ¿esto lo entendieron? Más o menos. Esto lo vamos a ir entendiendo ahora un poquito y después el parcial, la última parte. Álgebra es una materia que va avanzando en conocimiento, y la parte final, cuando tienen problemas en las últimas unidades, es generalmente porque se perdieron antes. Si ustedes van siguiendo la materia clase por clase, capítulo por capítulo, y van estudiando, al final van a entender, van a decir, es fácil la materia, no era tanto. ¿Sí? El problema es que por falta de disciplina, por costumbre, por lo que sea, por tiempo, se van perdiendo, por no ir estudiando, se van perdiendo, y cuando se perdieron en un momento ya no se encuentran más, porque después la clase se complica, pero no que sea difícil, sino que los conceptos se van tomando los conceptos anteriores. Entonces, si se pierden lo anterior, ya no van a entender lo último. ¿Sí? Arranca fácil la materia, pero después se va complejizando. Profe, una pregunta. Sí. ¿Viste de los versores que sería I y J, ¿no? Con la barra. Yo los conocía como un sombrerito, ¿es lo mismo o es distinto? Sí, es lo mismo, otra simbología, pero es lo mismo. Sí, exactamente. Ah, dale, buenísimo. Bueno, en este caso vamos a ver. Voy a tratar de explicar algunas cosas, aunque van a terminar de entender el final de la materia capaz del todo. Después, cuando vemos la segunda parte, como que los traigo acá de nuevo y vemos que todo cierra con todo. Veamos. Fíjense que el vector A tiene componentes AX y AI. Yo les dije que los componentes eran sin la barrita porque eran segmentos. ¿Sí? Bien. Pero fíjense que si por un momento pensamos que esos segmentos los convertimos en vectores, entonces tendríamos el vector AX y el vector AI, ¿sí? Como están ahí, que les agregué la barrita y le agregué la punta de flecha. Si los convertimos en vectores, resulta que ustedes que ya saben del ingreso, el método del paralelogramo, pueden ver que si suman AX y AI, estos dos vectorcitos en amarillo, la sumatoria es por el método del, ¿cómo se llama este? El método del paralelogramo, ¿no? La resultante es A, el vector A. Entonces, A es el resultado de sumar el vector AX y el vector AI. Pero dijimos que AX, el segmento, la componente AX es un segmento, no un vector. ¿Cómo lo convertimos en vector? Vamos a estudiar en un ratito nada más. Que una forma, por ejemplo, de convertir un segmento en un vector es multiplicar ese segmento por un vector. O sea, porque ¿qué es un segmento? Es un escalar. Esa longitud, digamos, no es que el segmento sea una escalar, la longitud de ese segmento es un escalar, ¿sí?
la componente, por ejemplo, es 5, son 5 unidades, quiere decir que este segmento ahí tiene 5 unidades. Ahí es 6, quiere decir que este segmento tiene 6 unidades. ¿Sí? Entonces son escalares. Entonces 5 es un escalar. ¿Cómo hago para que 5 se convierta en un vector? Lo tengo que multiplicar por un vector. Pero yo no quiero que ese vector tenga cualquier módulo, quiero que tenga el módulo 5. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo voy a multiplicar? Por un vector que no me varíe el módulo. Ya lo vamos a ver en un ratito de nuevo. Por eso usamos el versor, porque el versor tiene módulo 1. Entonces, como es módulo 1, si multiplico ese versor i por ax, que es la componente, me va a quedar que el vector ax, ¿sí? Va a ser módulo 5. ¿Sí? Entonces, todo esto va a ir cerrando de a poco. ¿Sí? Algunos se cierran ahora y otros se cerrarán después. Pero... Entonces, yo tengo acá que este vector ax va a ser la componente ax por el versor i. Y el vector AI va a ser la componente en i por el versor j. ¿Sí? Entonces, yo dije que vector ax por vector ai sumados es igual a a. Si reemplazo, sabiendo que cada uno es la componente correspondiente a ese eje por el versor correspondiente a ese eje, reemplazo y me queda otra forma de definir el vector. En vez de definirlo por las componentes, lo defino como en su forma cartesiana, como una sumatoria de cada una de esas componentes multiplicado por el versor correspondiente. ¿Sí? Entonces, hasta ahora vemos que el vector A se puede definir, o sea, queda completamente definido por sus componentes, y lo vamos a comprobar en un ratito también, y las puedo definir como par ordenado, es decir, marcando componente en X, componente en Y, o como forma cartesiana, que es la sumatoria de la componente por el versor correspondiente. ¿Sí? Son las dos formas que tenemos para definir un vector. Me preguntan en el chat que vuelva a repetir lo de versor. Lo de versor era simple, simplemente tenemos en X e Y el versor I y J. Los versores son vectores unitarios, pero para los ejes X e Y tenemos versores que son, que tienen un nombre propio, que utilizamos siempre, que es el versor I y el versor J. El versor I es un vector unitario que tiene la dirección del eje X y el sentido positivo del eje X. Y el versor J tiene la dirección de Y y el sentido positivo del eje Y, y tiene, bueno, que como es un versor es de módulo unitario. ¿Sí? Entonces los utilizo acá para poder describir, o sea, definir el vector A como una sumatoria de dos vectores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo se le van a ir acomodando las ideas a medida que vamos avanzando. Vieron que en la práctica esto es fácil. En la práctica, bueno, usamos componentes o usamos la forma cartesiana. ¿Alguna pregunta? ¿Les parece complicado? ¿Más o menos se entiende? Se entiende. No, profe, se entiende. Por ahora ninguna pregunta. Alguien dijo que no entiende. Por ahora más o menos. Bueno, parece que arrancamos. Se entiende. Bueno, bárbaro. 3 y el 4 sería el módulo. 3 y el 4 sería el módulo de estos vectores AX y AI. ¿Sí? El módulo del vector A tengo que sacar la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? Para sacar el módulo, que en este caso sería la hipotenusa de esta triángulo. Bien. Las componentes del vector, ahora vamos, como ya lo entendimos, un poquito más fácil en el plano, trasladamos ese conocimiento al espacio, ¿sí? A lo tridimensional, al espacio. Entonces decimos, bueno, en el espacio necesitamos dar 3 ejes coordenados, también hay vectores en el espacio, también hay componentes, la definición de componentes es exactamente la misma, se calcula analíticamente la misma, coordenada final menos coordenada inicial, son las proyecciones, visualmente es más difícil de ver que en el plano, pero es exactamente la misma historia, es la sombra, es la proyección del vector sobre cada uno de los ejes,
aunque la perspectiva de graficar un espacio tridimensional en un plano, que es la pantalla, y bueno, lo deforma un poco, entonces no es difícil verlo, pero es exactamente el mismo concepto. Y entonces los vectores se trabajan se definen de la misma forma, por una terna ordenada, o bien en la forma cartesiana. Y el módulo del vector, acá tenemos el módulo del vector, si bien ya estamos en el espacio y no podemos hablar de que es Pitágoras, porque no es Pitágoras, es para calcular el módulo del vector, para el desarrollo ya no es de Pitágoras, viene porque hay que hacer un cálculo de geometría. Si trasladamos las componentes, como hicimos en el plano, ¿no? Trasladamos las componentes de este vector en el espacio hacia en un extremo del vector, bueno, se forma un rectángulo y entonces resulta que el vector sería la diagonal principal de este rectángulo, como que cruzaría de punta a punta el rectángulo, y entonces se hace un cálculo de geometría, y entre todo el cálculo de geometría y toda la historia, ¿qué me pasa? Que el resultado es muy similar a Pitágoras, pero agregando una componente más, ¿sí? No estaría para nada bien decir que es Pitágoras, porque no hay un triángulo y un rectángulo, pero termina siendo el resultado bastante similar. Hay que agregar simplemente la tercera componente en Z. Tenemos un versor también correspondiente al eje Z, que es el vector K, 0, 0, 1, también módulo 1, ¿sí? Este versor es también un vector unitario que tiene la dirección del eje Z y tiene el sentido positivo del eje Z. Entonces, podemos ver que es más fácil si lo explicamos en el plano y después trasladamos las conclusiones al espacio. Bien. Vamos a ver ahora. Cosenos directores. Esto es bien conceptual. En el práctico casi que no lo van a usar, pero esto es bien conceptual. Acá me interesa la conclusión que vamos a llegar al final con esto. Lo que está remarcado en rojo, básicamente. Pero vamos a tener que explicar un poquito. Para definir, cuando definimos un vector, resulta que este vector, pues dijimos en el plano, hablábamos de dirección de un vector y hablábamos del ángulo que formaba con la abscisa. Pero eso era en el plano, porque empezamos de lo más facilito. Pero ahora, como estamos viendo en el espacio, si queremos buscar la dirección, no podemos guiarnos por un solo ángulo, porque tenemos los tres ejes. Antes, en el plano sí, porque definíamos el ángulo con las abscisas y el otro ángulo, que forma con el eje Y, ya queda solo definido, porque como sabemos que entre X e Y hay 90 grados, y bueno, si tenemos uno, ya por complemento tenemos el otro, o sea, entonces con un ángulo nos alcanzaba. Pero si queremos hablar de dirección en un vector que está en el espacio, ya con un ángulo no nos alcanza, tenemos que hablar de los tres ángulos, porque va a formar un ángulo con el eje X, un ángulo con el eje Y y un ángulo con el eje Z. Entonces ya tengo que andar midiendo o conociendo los tres ángulos. En general no se manejan los ángulos, no se utiliza el hablar de los ángulos directamente como los ángulos directores, sino hablar de los cosenos de esos ángulos, ¿sí? Porque es más frecuente hablar del coseno del ángulo que del ángulo. Más allá que con el coseno, si tenemos el coseno, calculamos el ángulo, haciendo el largo coseno. Bien, entonces, acá es una gráfica representativa de cómo veríamos estos ángulos. Acá tenemos los tres ángulos juntos en el espacio, y si hacemos coincidir un plano que pase por el eje X y el vector, un plano que me corte el eje X y el vector, así puedo visualizar exactamente el ángulo. Acá tendríamos el corte, entonces podemos ver el ángulo alfa bien claramente. Y podemos ver que dijimos que la proyección del vector sobre el eje X sería la componente en X de ese vector. Entonces, con la componente X, el vector mismo y el eje X, formamos un triángulo rectángulo. Alfa sería el ángulo, por lo tanto, el coseno de alfa sería
la componente en X de este vector sobre el módulo de B. Esto por trigonometría, por definición de coseno. Coseno es abscisa sobre radio vector, ¿sí? O por ahí, como lo estudian en el secundario, lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? ¿Se acuerdan Sorcatoa? ¿Alguien no sabe lo que es Sorcatoa? Sí, profe. Sí. Sí, más o menos. Anímense a decir, yo no sé, no me acuerdo. Si no me dicen ahora, después, para el examen es tarde. Este es el momento, acá no tengan vergüenza de decir. Yo Sí, además lo rendimos en el ingreso. Ah, perfecto. Qué bueno que el ingreso les sirva para algo. Tienen el SOR, por ejemplo, bueno, de SOR, CAR, lo estudiaba así en secundaria, me enseñaban. Era así. Pero también algunos lo conocen como así, SO, K, o esto escribe despacio, una paciencia. No, es que sí es todo. Voy a poner un H. ¿Cómo lo conocen ustedes? ¿Como el primero o el segundo? Como segundo. El segundo. Yo lo conozco como zoica y toa, o sea, con la I como hipotenusa. En vez de la H, la I para acordarse. O sea, a mí siempre me hacían escribirlo como el primero y me enseñan a reemplazar siempre las R por las H para no confundirte, así que lo mismo. ¿Y en el ingreso cómo se lo enseñaron? Con la H, creo. Con la H. Sí, con la H. Bueno, porque la cuestión es así. Cuando ven en la secundaria, lo ven a las definiciones de seno y coseno y tangente, definiéndolos todos a través de un triángulo rectángulo. Esa es la primera definición que estudiamos todos, ¿sí? Entonces, directamente no. Cuando en un triángulo rectángulo dicen, bueno, este sobre este no, nada más. Y eso es un seno, eso es un coseno, no me explica más nada. Y nos dicen, bueno, para acordarnos, entonces, seno o lado opuesto sobre hipotenusa, coseno, lado adyacente sobre hipotenusa, la tangente opuesto sobre adyacente. Y hasta el día de hoy todavía uso ese Sorcatoa, no me confundo. Pero en realidad, la definición verdadera, la más precisa, sería decir Sorcatoa. ¿Por qué? Porque en realidad no es simplemente de un triángulo, no viene de un triángulo el seno y el coseno. Simplemente viene de una circunferencia de radio unitario que gira y va formando lo que es el seno. Ustedes saben que el seno y el coseno son funciones, ¿sí?, que empiezan en el menos infinito y terminan en el infinito, ¿sí? Entonces, es una circunferencia radio unitaria. No hace falta que esto no lo voy a tomar esto, ¿no? Pero es una circunferencia radio unitaria. Entonces, en realidad, lo que llamamos hipotenusa, en realidad es el radio de esa circunferencia, es un radio, por eso esa R viene de radio unitario, de vector, radio, también se le dice, sí, radio de vector unitario, esa R viene del radio de esa circunferencia. Entonces, y la O viene de ordenada, porque en la circunferencia viene el centro de la circunferencia estaría en el centro de coordenadas del sistema de coordenados. Entonces la O viene de ordenada y la A viene de abscisa. La abscisa que corresponde en el momento en que el vector unitario va recorriendo, va girando a 360 grados, y a medida que va haciendo los grados, va graficando el seno y el coseno. Hermosísimo. Algún día voy a buscar un video y lo pongo. Pero la cuestión es que de ahí viene. En realidad la definición de seno y coseno viene de ordenada y radio vector. Abscisa y radio vector. Y la tangente es ordenada sobre abscisa. Pero también sirve el decir el triángulo rectángulo. Entonces lo vamos a usar así. Capaz que, posiblemente a lo mejor en análisis matemático, a lo mejor algún profe se tome el trabajo de enseñarles la definición de seno y coseno y van a ver que usa la circunferencia.
¿sí? Posiblemente en análisis matemático sí lo vean. Entonces acá, bueno, es indiferente, vamos a hablar de un triángulo rectángulo, que no me importa, me dicen ordenada sobre el radio vector, a veces voy a decir así, o a veces voy a decir opuesto sobre hipotenusa. Ustedes saben que es lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que quería que supiera. Que me sale como me sale, es lo mismo. Entonces tenemos coseno de alfa, la componente en X sobre la hipotenusa, en este caso sería el módulo del vector B. Con el coseno de beta, ¿qué tengo que hacer? Un plano que corte, que pase por el vector y que pase por el eje Y. Entonces, ahí tengo el grafiquito, es similar. Tenemos la componente en Y, acá tenemos el triángulo rectángulo, definición de coseno, pasa lo mismo. Tenemos la definición de coseno para beta, la definición de coseno para gamma. El módulo del vector, para hacer, si queremos sacar el coseno de alfa, si a nosotros nos dan las componentes del vector B, nos dan de dato, las componentes dicen el 3, 4, 5, nos dan eso, tranquilamente puedo sacar los cosenos, porque las componentes me las dan de dato, y el módulo del vector lo calculo con las componentes. Como vimos recientemente, el módulo del vector es la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de las componentes. Entonces, si a mí me dan que esto es 2, 3, 5, yo calculo el módulo. Con el módulo y cada una de las componentes saco los cosenos. Y eso es lo importante. Lo importante es que con las componentes de un vector puedo calcular el módulo y puedo calcular los cosenos directores. O sea, vale decir, tengo la dirección del vector. Y como vamos a ver en un segundo, también puedo sacar, y también es el sentido, porque yo lo puedo graficar con el módulo, sé qué sentido tiene, con los componentes. Y también porque por los signos de los componentes, si están para un lado, si están para el otro, en qué cuadrante están, ¿sí? Entonces, en definitiva, es lo que me comprueba esto, es que las componentes de un vector me definen por completo todas las características del vector. Dijimos al principio, ahí te contesto, sí, por pregunta. Dijimos al principio de la clase que vamos a definir, para definir un vector necesitamos módulo, dirección y sentido. No nos importaba en esta materia ni el punto de aplicación, ni nos importa la recta de acción. Módulo, dirección y sentido, y tenemos definido un vector. Resulta que ahora comprobamos que teniendo las componentes de datos, me dan solamente las 3 componentes de datos, y yo ya tengo todo eso definido implícitamente. Bien, ¿qué me pregunta? Sí, dijo que con los componentes yo calculo el módulo y qué más. El módulo, la dirección, por medio de los cosenos directores. En el espacio cuando hablo de dirección, no hablo del ángulo respecto a la abscisa como en plano, sino que tengo que hablar de los 3 cosenos directores. Entonces ahí me daría la dirección, ¿sí? Y las puedo calcular con las componentes. Y el sentido también, porque el sentido ya vamos a ver en un segundo. El sentido si son posibles, si los módulos que están en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, para dónde está apuntando, lo sabemos con los signos de las componentes. Así que las componentes me dan todo, ¿sí? Módulo, dirección y sentido. Lo que quiere decir que el vector queda totalmente definido por sus componentes. Bien, y acá vamos a ver vectores paralelos y vectores, ¿cómo calculo o cómo sé que los vectores son paralelos? La forma más sencilla es decir... ¿Cómo? Cero, que perpendicular es igual a 0 y el distinto 0 es cuando es paralelo. Te adelantas. No, te fuiste lejos. No, eso es otra cosa. Estamos hablando de determinantes o estás hablando del producto mixto, no sé bien de cuál, que es igual a 0, distinto, pero te adelantas. Mucho antes que eso, la forma más fácil de saber que 2 vectores son paralelos, también hay otras formas que vamos a ver más adelante, que por ahí se refiere Emilio. Pero la forma más fácil es ver que las componentes homólogas son proporcionales o no.
Entonces, dos vectores, en este caso A y B, van a ser paralelos o no si sus componentes homólogos, o sea, AX con BX, AI con BI, AZ con BZ, si son proporcionales. O sea, acá se hace la fracción, ¿sí?, de cada una de las componentes homólogas, y si me da una constante, es decir, que hay una proporcionalidad entre las, por ejemplo, me da 3, me da una constante, yo sé que me va, son proporcionales, son paralelos. Si no me da igual una constante, es decir, AX sobre BX es 5 y AI sobre BI es 3, o sea, me da distinto cada fracción, entonces no me dan todas igual una constante, entonces no hay una proporcionalidad, no son paralelos. Y luego, por el signo, y acá está metido lo de los cosinos directores, por lo tanto los componentes, lo que hablamos antes, por los signos, si a su vez esa constante es positiva, quiere decir que son paralelos y del mismo sentido. Y si es negativa, son paralelos, pero de distinto sentido. Alguien levantó la mano en un momento. Sí, yo fue sin querer, perdón. Bueno, no hay problema. Profe, yo no entiendo, o sea, sí entiendo, digamos, lo que quiere decir eso de las igualdades, pero ¿cómo sería un ejemplo, digamos, así simple como para Y, entenderlo? por ejemplo, el vector 1, 2, 3, y el vector, dije 1, 2, 3, el vector 2, 4, ayúdame, 4, 6. El vector 2, 4, 6 es el doble del 1, 2, 3. Entonces es constante. A todos van a dar 2, digamos. Todos van a dar 2. Sí, la Bien. proporcionalidad es 2. Yo pongo AX sobre BX, todo va a dar que es 2. Entonces me va a ¿Y dar qué en este caso 2 positivos. Por lo tanto, encima de ser paralelos, vamos a tener Es el mismo sentido. Y Claro. después del igual que están los módulos, uno arriba del otro, eso también tendría que ser, la división tendría que ser la misma que lo de los componentes homólogas. Ahí ya me perdí la pregunta. Que viste que están los módulos, el módulo de A sobre el módulo de B. Esa división Sí. tendría que dar lo mismo que la división de las componentes homólogas. El 2, digamos, si sabemos con el eje. En el de arriba, profe. ¿Acá? Al lado donde está, donde No, hiciste las mira. dos fechas. Claro. Los dos vectores. Sí. Ahí, Bien. Claro. También. Claro. Sí, también. Bien, gracias. Sí, también. Generalmente, sí, no sé. Perdón. Sí, es lo menos usado porque uno no calcula en general el módulo para calcular, no se fijan los componentes directamente. Sí, pero sí. Está bien. El módulo del vector A tendría que estar, sobre el módulo del vector B tendría que dar 2 también. Y para que sean justamente, de distintos sentidos, o sea, tendría que dar, por ejemplo, seguimos con el 2, tendría que dar 1, 2, o ponerle 2, que me den 2 positivos, y uno tendría que dar un 2 negativo. No, es por ejemplo que sea el 1, 2, 3, va a ser el menos 2, menos 4, menos 6. Ah, claro, todos me tienen que dar negativo. Claro, porque la constante en vez de ser 2 va a ser menos 2, o sea, todos los componentes van a estar multiplicadas por menos 2. Ah, claro, gracias. Gracias a vos. Entonces, vamos a escribir lo que preguntaban las chicas, porque veo que hay consultas también en el chat. Entonces, el vector 1, si A es 1, 2, 3, obviamente que si el B es el 2, 4, 6, obviamente que estos son paralelos, porque son proporcionales todas las componentes homólogas, tienen una proporcionalidad que es 2, ¿sí? El B sería el A multiplicado por 2. Por lo tanto, el módulo, supongamos que este es A, este es B, la constante de proporcionalidad es 2, y el módulo de A, acá este es 2, y el módulo de B va a ser, el módulo de D, el módulo de A va a ser lo que D acá, hay que hacer la cuenta, pero el módulo de B es 2 veces el módulo de A. ¿Sí? Por eso acá grafiqué el A sería, bueno, no lo tengo medido con una regla, pero traté de que más o menos B sea el doble de A. ¿Sí? Y lo que pregunta la compañera, que si además fuera de distinto sentido, entonces acá tendría todo, la proporcionalidad sería menos 2, tendría todo signo negativo y la flechita acá tendría que estar para el otro lado. Sí, ¿quién pregunta?
El módulo lo sacan con la raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Profe, la constante no sería un medio en vez de 2, porque es A dividido en B y 1 dividido en 2 es un medio, 2 dividido en 4 es un medio. Claro, a mí también me daba esa duda. Ah, bueno, sí, es verdad. Hice B sobre A. Sí, es verdad. Pero es indistinto porque es uno el doble del otro o el... Sí. Pero lo puedo hacer B sobre A y es 2. Es lo mismo. Ah, bien, gracias. Yo sí, tienen razón. Y puse el ejemplo, dije A sobre B y cuando puse el ejemplo puse el más chico arriba, entonces me va a dar un medio. Para que coincida con el ejemplo tendría que haber puesto que 2, 4, 6 era A y que 1, 2, 3 era B. Así coincidía. Tienen razón. Acá es como que hice B sobre A. Es lo mismo, tengo que encontrar la proporcional, no importa quién pongo como A, quién pongo como B. ¿Sí? O digo que en este caso, el más largo, evidentemente el más grande es B, porque tiene los componentes acá más grandes, me va a dar un módulo más grande, hago la raíz cuadrada. Entonces, en eso estoy bien. Acá en la gráfica, esto coincide, digamos. No coincidía con la fórmula, pero esto coincide. Acá B es el doble de A. Ahora, es verdad que entonces ahí yo estoy haciendo B sobre A, para que estoy haciendo 2 sobre 1, 4 sobre 2 y 6 sobre 3. Es indistinto cuál pongo primero, cuál pongo después. Si yo hago A sobre B, me va a quedar un medio. Bueno, tengo que decir que A, entonces un medio es la mitad de B. Es lo mismo. ¿Me explico? Pero bueno, sí, está buena la observación. Sí, Renata, es verdad. Contesto también lo del chat. Bien. Operaciones de adición y producto. Tenemos que ver bastante hoy. Bueno, vamos a ver esto. Es hasta las 6, ¿no? Sí. Y vamos a hacer un recreíto. Una vez que terminamos esto, vamos a hacer un recreíto de 15 minutos para ir a tomar agua o algo. Y ahí vemos producto escalar, vectorial y mixto en 1 hora. Quizás en menos. Adición o suma de vectores. Ustedes vieron en el plano, en el ingreso o en el secundario, vieron el regla del paralelogramo, la método del paralelogramo o ¿cómo le llaman? Método del paralelogramo. Método del polígono. Gracias. Del polígono. Y así sumaban vectores en el plano. Bueno, acá, como no vamos a andar graficando, no vamos a deshacer de este método, si bien nos sirve en la parte teórica, para entender cosas, pero en la práctica, en los ejercicios prácticos, ya no van a estar dibujando ni paralelogramos, ni polígonos, ni prácticos. Directamente van a usar las componentes. Esa es la facilidad que tienen ahora del álgebra. Entonces, acá hay una demostración de que si, en este caso A, la vectora A más el vector B, nos da el vector C. Gráficamente se observa que es verdad. Si yo sumo las componentes homólogas, resulta que me da realmente, que hago con las coordenadas, me fijo que hacer los componentes y hago las cuentitas, resulta que me da que en definitiva las componentes de C es la sumatoria de las componentes de A y B. Entonces simplemente para sumar vectores lo único que hago es sumar las componentes homólogas. Suma algebraica, si tengo que restar, es sumar pero con signo negativo. Entonces, súper fácil, lo que vamos a hacer, lo que van a hacer en el práctico es simplemente sumar. Tienen propiedades. Las propiedades las tienen que estudiar ustedes, pero ejemplo, ¿no vieron ejemplo ayer? Sí, ayer vieron ejemplo. ¿No? ¿No sumaron vectores? No, ayer no llegamos. No sumamos. Pero si No primero llegamos. suman, después hacen producto escalar, arrancan con producto escalar. Sí, hicimos producto escalar, pero sumas no. Sí, sumamos. Eso, directamente producto escalar. Bueno, generalmente la gente primero aprende a
caminar y después correr, pero bueno. Es igual, es la cosa de un minuto. O sea, si vamos al ejemplo de recién, el 1, 2, 3, el vector A, dijimos que el vector B era el 2, 4, 6. Si yo sumo A y B, ¿qué voy a obtener? Sumo las componentes homólogas. Y tenés 3, 6 y 9. 3, 6, 9. Te quedaría sumar cada uno de los componentes. Exacto. Lo puedo sumar así, lo puedo sumar como en la forma cartesiana. ¿Sí? 1i, 2 más 2j más 3k. Lo importante es que sumo las componentes homólogas y esa es no necesito hacer polígonos, ni paralelogramos, ni nada, ni gráficos. En álgebra, en la parte práctica, las gráficas de álgebra las necesitan para los desarrollos teóricos, pero en la parte de ejercicios ni les hace falta graficar. Aplican la formulita y ya saben que ya no necesitan hacer ningún paralelogramo. Las propiedades de la adición son sencillas, más o menos las pueden ver y les entienden. Vamos a otra operación. La operación del vector por un escalar. Algo les mencioné ayer. El vector por un escalar es multiplicar un vector, las componentes de un vector, por un número, ¿sí? Un escalar K, un número. ¿Qué es importante esto? O sea, ¿yo qué voy a hacer? Si hago el vector 1, 2, 3, lo multiplico por 2, dijimos, va a ser el 2, 4, 6. ¿Sí? Lo multiplico por 3 y va a ser el 3, 6, 9. ¿Sí? Y lo puedo multiplicar por un medio, lo puedo multiplicar por raíz de 2, por el escalar que sea, ¿no? Simplemente lo que voy a hacer es multiplicar cada componente por ese escalar. ¿Y qué me implica? ¿Qué efecto me produce a un vector multiplicarlo por un escalar? El efecto que me produce es modificar fundamentalmente el módulo. Salvo que multiplique por 1, lo que voy a afectar directamente es al módulo. Entonces, si multiplico por 2, estoy multiplicando por 2 el módulo. Si lo multiplico por 3, lo estoy triplicando. Si lo multiplico por un medio, lo estoy acortando a la mitad. Lo estoy cortando a la mitad. ¿Sí? Así sucesivamente. El segundo efecto que puedo provocar es, si le multiplico por un escalar positivo, no pasa nada, cambia el módulo y nada más. Pero si le multiplico por un escalar negativo, además del módulo, le estoy cambiando el sentido. Estoy haciendo lo opuesto. Entonces, el 1, 2, 3, si lo multiplico por menos 2, va a ser el menos 2, menos 4, menos 6. Entonces va a ser, no solamente que va a ser el doble de tamaño del módulo, sino que encima va a estar mirando por el otro lado. Si multiplico por menos 1, no le cambio el módulo, pero sí le cambio el sentido. Es el mismo vector, pero mirando por el otro lado. ¿Sí? Luego, la pregunta es, con un producto por un escalar, ¿le cambio la dirección? No. No. Entonces, con el producto por un escalar, yo le cambio módulo, o le puedo cambiar el sentido si es negativo. El módulo se lo cambio, si es distinto de 1, el escalar, le cambio el módulo seguro. Si es negativo el escalar, le puedo cambiar el sentido. Si queda positivo no pasa nada. Pero por más escalar que use, nunca le voy a cambiar la dirección. El vector sigue con la misma dirección. ¿Sí? Eso lo recalco porque les hace falta. Y esto tiene que ver un poquito con lo que hacíamos con las componentes. Las componentes, yo le decía, es el escalar, y los versores es un vector. Ahí cuando hacemos AX por Y, estamos haciendo un producto de vector por un escalar. Pero ahí el versor Y es de módulo 1, y al multiplicarlo por la componente, estoy haciendo que ese vector de módulo 1 tenga un módulo igual al de la componente. ¿Se acuerdan? Todo tiene que ver con todo. Acá yo voy a tratar de hacer las relaciones en clase. Acá cuando veíamos esto. Ahí yo les decía que acá lo que estaba haciendo era, acá hay un producto por un escalar. El vector
y lo estoy multiplicando por un escalar. Ese escalar es el módulo, es la componente en AX. Como el vector y es un versor, tiene módulo 1, al multiplicarlo por la componente, le estoy dando que este versor, en vez de deja de ser tener módulo 1, ahora es un vector con el módulo igual al de la componente. ¿Sí? Esto es producto por un escalar. Después vamos a relacionarlo más adelante con más temas. Pero la dirección no cambia. Puedo hacerlo cambiar el sentido. Si el componente tiene el sentido negativo, va a cambiar, pero la dirección no cambia. Sigue teniendo la misma dirección del eje X, en el caso del versor Y, el mismo dirección del eje Y en el caso del versor J. ¿Sí? Bueno, y ahora sí. ¿Cómo? Perdón, una pregunta a la diapositiva que estaba recién de las sumas. Cuando lo multiplicas por el versor, ¿siempre se multiplica por el versor? Creo que me expliqué re mal. Ajá. Acá, en esta parte. Para hacer la forma cartesiana, sí, yo tengo que multiplicar por un versor, porque este componente es simplemente un escalar. Entonces, como yo quiero que sea un vector, yo necesito el versor. El versor es lo que le da lo de vector, digamos. ¿Sí? Le da la dirección, el escalar es un número nada más, que después pasa a ser un módulo de ese vector a X, pero pasa a ser un vector por el versor, justamente, que le da la dirección, el sentido. Gracias. Bien, ahora lo que vamos a hacer, si no hay más preguntas de hasta acá, vamos a ver producto escalar, producto vectorial, producto mixto, pero antes vamos a tomar un recreadito de 15 minutos como para ir a tomar agua y no sé. Acá hay una pregunta, Luciana. ¿La componente multiplicado por un versor la transforma? Sí, es una forma de decirlo, van a ir entendiendo a poco. ¿Sí? Pero sí, o sea, tanto de hacerlo lo van a tener entendiendo. Multiplicar un versor, lo multiplico con el componente, entonces ese segmento que es la componente es un vector ahora, un versor. Un producto de vector por escalar es un vector. Con otro módulo, con otro sentido, depende del escalar, pero es un vector. ¿Sí? A veces ustedes tienen que estudiar las definiciones como están en el apunte o como yo les doy acá en este resumen que les doy de material didáctico de la clase, es como un resumen del apunte, ¿sí? Más lo que toman nota. Las definiciones las estudian de ahí. Pero si ustedes van comprendiendo los conceptos, van a poder hacer muchas más relaciones. Yo trato como de ahorrarles camino y trato de en la clase de ir haciendo esas relaciones. Pero ustedes cuando estudien, van estudiando esas definiciones y van recordando, esto tiene que ver con esto, y van a ir comprendiendo, ¿sí? Y ir relacionando. Yo trato de ayudarles, por ser primer año, de hacer esas relaciones en clase, las hagamos juntos en lo posible, pero a medida de que ustedes vayan avanzando en la carrera, los profesores van a ser, capaz que van a dar definiciones, van a explicar cosas, pero hay cosas que ustedes tienen que relacionar, aprender cuando estudian, tratar de relacionarlo ustedes mismos. Digamos, no siempre el docente va a estar ahí para hacer todas las relaciones, ¿sí? Ustedes tienen que aprender que en la universidad estudian definiciones, estudian conceptos, pero también tienen que asociar. Las materias no son unidades hechas al azar que decimos, bueno, acá ponemos este nombre, álgebra y geometría analítica, y le metemos todo este conocimiento y no importa nada. No, está pensado, todas las unidades se relacionan, inclusive álgebra también se relaciona con análisis matemático, pero bueno, no se puede dar todo junto porque es un delirio. Había que dividirlo, pero la matemática es matemática. Entonces, inclusive ustedes, yo el análisis no lo tengo tan fresco, ustedes que lo tienen fresco, se van a encontrar relaciones intermaterias, porque también en la carrera, en quinto año, a veces uno se pierde una clase, pero la entiende porque se relaciona con química general y con álgebra, con análisis, y en cuarto, las materias de cuarto yo relaciono todo lo visto anteriormente. Entonces, un poquito hay que ir manejando esa capacidad de tomar conceptos y sacar conclusiones
inferir conclusiones lógicas y bien argumentadas, no cualquier cosa, ¿no? Pero bien argumentadas, que por ahí no está escrito en el apunte, pero que si usted la relación lo sacan, ¿sí? O en el libro, o en lo que les dé el profesor. Bueno, vamos al recreo, entonces vamos a mis 10, 15 minutos, serían y 25. Volvemos.